Hola, cuando requiero presentar una herramienta dentro del canal, prácticamente lo hago cuando estoy haciendo algún trabajo. Pero esta herramienta es bastante especial, por lo cual le hice un video en forma exclusiva. Si te interesa, sígueme hasta el final. Aquí tenemos este juguete nuevo que me lo mandó Van Gogh. La marca es Drill Pro y echemos un vistazo rápido adentro de la caja. También viene en un portafolio rígido, el cual puedes adquirir por una pequeña cantidad extra. Aquí podemos ver varias bolsas, el equipo completo muy bien empacado, pero mejor lo voy a sacar todo para observar pieza por pieza. Ya tengo todas las piezas fuera de la caja y parece un gran rompecabezas. Vamos a observar primero las piezas más importantes, que es esta placa que trae 5 bujes guía para 5 perforaciones, las cuales pueden ser de 6, 8 y 10 milímetros. También trae sus respectivas brocas especiales para la madera, con punta en pico, en las mismas medidas incluyendo su tope para cada broca. Tiene esta placa prensa que observaremos su función en el transcurso del video. Esta otra también es una placa que se une a la guía, pero observemos cómo tiene ondulaciones perfectamente marcadas y si observamos la placa principal también tiene el mismo tipo de ondulaciones. Ambas piezas se unen chocando una ondulación con la otra y colocándola en perfectas condiciones. La ondulación va de 2 en 2 milímetros en pares. Si se requiere una medida de nones, trae esta placa de exactamente 1 milímetro, la cual se imana al lateral de la guía, provocando que la medida que pusiste en la parte superior tenga 1 milímetro menos. Esto lo observaremos enseguida en la práctica. También incluye esta llave que nos va a servir para aflojar o apretar esta tuerca, que también veremos cuál es la función de ella. El equipo incluye una guía de distancia, 4 llaves Allen y unos pernos también de 6, 8 y 10 milímetros. En esta caja trae una broca Forstner, también con un buje y un tope de medida que se utilizará en donde está el buje con rosca en esta guía. Empezaré a armar la primera parte de la herramienta. En esta parte viene de 0 a 80 milímetros las medidas que podemos ajustar. En esta otra placa tiene una flecha bastante visible. Los tornillos de sujeción ya vienen agarrados a la placa. Introducimos un par de arandelas en los tornillos y utilizamos una tuerca especial torneada para un buen agarre. Y aquí tendríamos ya la primera pieza armada, pero todavía no le estoy dando la medida que se va a requerir. La siguiente pieza es esta prensa que tiene en este extremo un rebajo o chaflán. Esta se puede poner para las perforaciones al canto o en esta otra parte para perforaciones sobre la cara de la madera. En este momento la voy a poner para poder perforar sobre el canto de la madera. Se ajusta fácilmente y se atornilla con llave Allen. Ya estando armada, ya la podemos empezar a trabajar. Aquí tengo un contrachapado en listón de 18 milímetros. En este haré prácticas demostrativas. Utilizaré taquete de madera o tarugo de 8 milímetros por 40 milímetros. Antes de acomodar mi guía, reviso cuál es la medida del buje guía para adaptar la profundidad que se requiere. Aquí me da 28 milímetros exactamente. Si necesito una perforación de 20 milímetros, entonces pongo el tope de la broca a 48 milímetros. Este buje guía es muy fácil retirarlo y ponerlo otra vez, ya que tiene una guía fácil de centrar y apretamos el tornillo Allen que lo sujeta. Aquí debo de buscar la mitad de los 18 milímetros, que sería el centro del contrachapado, por lo cual pondré la guía Drill Pro a 10 milímetros de distancia, ubicándolo con la flecha. Tomando en cuenta que la guía solamente se mueve de 2 en 2 milímetros en pares. Utilizaré la placa imanada para reducir a 9 milímetros, que es la medida que se requiere. Introduzco la guía sobre la testa del contrachapado y lo ubico exactamente al canto de este. Aprieto las prensas para evitar que se mueva de lugar. Encuentro la primera ventaja,
que es tener agarrada la guía sin tener que sostenerla mientras hago la perforación. Para este ejemplo utilizaré la tercera perforación, que tiene una medida de 48 milímetros de la orilla a la perforación. Entra justo a la medida para evitar que la broca se mueva de lugar. Y aquí voy a hacer la prueba de que el taquete entre exactamente a los 2 centímetros que requerimos. Medimos y es exacto. El siguiente taquete quiero que quede exactamente en el centro. El ancho del contrachapado nos da exactamente 288 milímetros. Marco exactamente a 144 milímetros, que sería la mitad. Esta línea la voy a trasladar a la cara frontal del contrachapado. Ahora observemos lo siguiente. En esta parte de aquí tenemos una pequeña ranura o muesca para poder guiarnos. Acomodo la guía en forma exacta sobre la línea trazada y aprieto las prensas. Sé que la perforación me va a quedar exactamente en el centro, pero cuando la mueva hacia el otro extremo me va a costar más trabajo tomar la medida exacta. Por esta razón trae esta guía de distancia que vamos a insertar en un par de orificios que están al costado de la guía principal, y pasamos los tubos de lado a lado de la guía como aquí se observa. Movemos la placa con perforaciones a la de 8 milímetros y buscando la perforación que ya habíamos hecho, y con el perno que tenemos aquí vamos a sostener esta placa. Y esta, para evitar perder la medida, lo que tenemos que hacer es apretar 2 tornillos con llave Allen. Si se ocupara alguna medida especial, podemos medir con una cinta métrica desde la perforación guía hasta la perforación del buje. Y finalmente apretamos los 2 tornillos que están sobre la guía principal para evitar que los tubos se muevan de lugar. Procedo a hacer la segunda perforación. Quito el perno y aflojo la prensa. Muevo la guía principal junto con la guía de distancia hacia el siguiente orificio. Introduzco el perno en el orificio central. Y es aquí donde nos damos cuenta de que la guía principal quedó exactamente al canto del otro extremo del contrachapado, habiendo hecho una medida excelente. Ya puedo apretar la guía para hacer la tercera perforación. Ahora voy a quitar la guía principal, pero primero hay que zafar el perno de la guía de distancia. Y aquí tendríamos exactamente la misma medida de los orificios de las orillas con el centro, y del canto de la madera hacia los primeros orificios también dará la misma medida. ¿Y qué sucede si por distracción aflojo los tornillos de distancia y todavía tengo perforaciones por hacer? Arreglarlo es muy sencillo. Voy a poner un taquete en alguna de las perforaciones ya hechas. Acomodo la guía principal sobre el buje guía que escogí para hacer las perforaciones. Aquí se observa que está en el tercer buje. Vuelvo a recorrer la placa en el orificio de la medida que estoy utilizando, vuelvo a poner el perno y aprieto nuevamente los tornillos con la llave Allen correspondiente. Así queda lista para seguir haciendo el resto de las perforaciones. La primera unión que voy a hacer es la línea recta uniendo ambas partes del contrachapado. Inicio poniendo mi guía principal al ras del canto del contrachapado, dejando por fuera la guía de distancia. Esto lo hago para que sea exactamente la misma medida que utilicé en la otra parte que ya perforé. Aprieto las prensas y el procedimiento en este canto va a ser exactamente igual que en el anterior. En este caso ya no necesito hacer la línea central, ya que tengo la medida exacta. Ya habiendo hecho la última perforación, quitamos la guía y vamos a probar a ver qué tan bien queda hecha la unión. Aquí podemos observar que se ve bien alineada
y con la palma de la mano observo que no queda ningún tipo de borde ni se siente ningún disparejo. Desde otro ángulo de la cámara podrás observar que la línea está perfectamente unida. Es una de las ventajas de utilizar taquete de madera o tarugo en este tipo de uniones. Ahora procederé a hacer la siguiente unión, que sería a la orilla en 90 grados, haciendo una L. Para esta perforación, teniendo solamente 15 milímetros de grosor en el contrachapado, en lugar de utilizar taquete de 40 milímetros, utilizaré de 30 milímetros, también en 8 milímetros de grosor. Lo primero que tengo que hacer es bajar el tope de la broca de 48 a 38 milímetros, 10 milímetros menos. Es decir, los 28 milímetros que mide el buje guía más 10 milímetros de entrada de perforación. Al equipo lo que voy a hacer es retirarle la placa de las prensas del lateral para ponerlo abajo. Este procedimiento es para perforaciones sobre la cara del contrachapado. De la misma manera, pongo la placa bien pegada al canto del contrachapado, tomando en cuenta que la guía de distancia quede por fuera del material. Tengo mi placa guía ya prensada al material y el material al banco de trabajo, ya que la guía sí tiene algo de peso. Y haré la primera perforación exactamente en el tercer buje guía, como lo hice en las anteriores perforaciones. Aquí ya lo único que tengo que hacer es aflojar la prensa y recorrerla al centro, observando la perforación de 8 milímetros de la placa de distancia y poniendo el perno. Procedo a hacer la segunda perforación y hago la última perforación. Ahora sí unimos ambas partes con los taquetes puestos. Probamos que esté exactamente a los 90 grados que solicitamos. Haré la prueba de la unión a 90 grados, pero en T. Para esto ya hice una línea recta de lado a lado de mi madera en donde insertaré la otra parte. Para este procedimiento, sin quitar mi guía de distancia, voy a retirar los tornillos de bronce torneados para separar la placa principal. Y es con esta placa con la única que voy a trabajar en este momento. Otra particularidad de esta herramienta es que al frente tiene estas ranuras exactamente de las mismas medidas, 6, 8 y 10 milímetros. Y estas las vamos a usar en este momento de la siguiente manera. Aquí la herramienta Drill Pro tiene una muesca guía al centro de los bujes. Acomodo la placa al canto del contrachapado con la guía de distancia por fuera, guiándome en el centro de la línea con las muescas. Acomodo mi madera que tiene los taquetes ya puestos sobre la hendidura que anteriormente te mostré. Prenso el material al banco de trabajo para evitar que éste se llegue a mover. Y aquí puedo prensar mi placa guía al material para también evitar que se mueva. De esta manera ya tengo en dónde hacer exactamente la primera perforación. Ya teniendo tanto la guía como los materiales prensados, haré también una perforación de 10 milímetros de profundidad. Ahora suelto la placa guía, me paso a la siguiente perforación. No siempre vamos a tener la oportunidad de prensar la placa porque los materiales pueden ser más largos y no nos permiten meter la prensa. Utilizo el perno de distancia principalmente para sujetarla mejor y ésta no se mueva. Procedo a hacer la segunda perforación. Y de la misma forma vuelvo a mover la placa para hacer la tercera perforación. Hagamos la prueba ya con los taquetes insertados y unamos ambas partes. Se observa que ambos cantos de la madera quedan perfectamente bien alineados. Hago la prueba de la escuadra y aquí la tienes a la vista cómo nos da bien el ángulo a 90 grados. Ahora vamos a insertar un tornillo de levas. Este tornillo se utiliza principalmente en la carpintería mueblera para aquellos muebles que se desean que sean desarmables. Para lograr esta tarea es principalmente el buje guía con tuerca que tenemos en este espacio.
Esta se puede apretar o aflojar con esta llave especial que viene incluida en el equipo, con el propósito de subir o bajar el buje según el tamaño del tornillo. De este lado de la placa tenemos una medida de 0 a 50 milímetros. Podemos tomar la medida de la base de la rosca hacia el centro de la punta del tornillo, que en este caso serían 33 milímetros. O bien podemos poner sobre la placa el tornillo, ubicándolo entre las dos flechas que marca el mismo buje al centro, buscando que se alinee el centro de la cabeza del tornillo. Aquí lo puedes observar que ya lo tengo exactamente a los 33 milímetros que requiero para la distancia del tornillo. Aquí tengo la broca Forstner que viene incluida con el equipo, pero observa, la cabeza de este entra milimétricamente, pero cuando entra el cuerpo hay un juego que podría dañar la perforación. Para ese juego hay un buje exactamente de la medida que entra en el buje guía en forma milimétrica, y al mismo tiempo entra en el cuerpo de la navaja para evitar que éste salga del centro. Introduzco el buje en ambas partes, podrás observar que ya no se mueve. Mido el buje guía en su profundidad y es de 23 milímetros. A esos 23 milímetros le voy a aumentar los 12 milímetros que tiene de grosor la tuerca, dando como resultado final 35 milímetros de profundidad. Y exactamente de la orilla del tope a la punta de la navaja pongo mis 35 milímetros. En la pieza del contrachapado donde puse los orificios para taquete en la testa, medí del canto hacia adentro 10 centímetros y es ahí donde pondré mi placa guía. Acomodo la placa guía con la muesca y la línea y aprieto las prensas. Para hacer esta perforación es de la siguiente manera. Inserto en el buje guía la punta de la navaja con todo y el buje de estabilización. Empiezo a hacer la perforación. Sin quitar la guía del lugar, haré la perforación de arriba hacia abajo con la broca de 8 milímetros para dejar pasar el tornillo libremente. Esta no necesita tope ya que debe de llegar hasta la perforación de la Forstner. Esta se puede sentir cuando la broca pase de lado a lado. Aquí ya tengo la placa puesta a la medida como lo hice en las anteriores perforaciones de cara. Voy a utilizar la broca de 6 milímetros. Pero en lugar de quitar toda la placa de bujes de 8 milímetros, solamente quitaré la del centro y la cambiaré por una de 6 milímetros. Hago una perforación de 10 milímetros de profundidad. Y aquí en esta perforación introduciré el tornillo. Obviamente la prueba final requerida. Inserto el tornillo con todo y los taquetes y giro la tuerca media vuelta para apretar, quedando esta completamente bien agarrada. Se puede observar que todas las orillas quedan bien alineadas tanto por los laterales como por la parte externa. En el caso de un mueble, cada pared se le ponen de 2 a 4 tornillos dependiendo del tamaño del mueble. Y como última prueba debemos de observar que quede exactamente a escuadra de 90 grados. Una herramienta muy bien fabricada con muchos aditamentos y bastante útil, pero lo que más me gustó es que es bastante precisa. Si te interesa adquirirla, te dejo en la parte de abajo de la descripción un enlace para ella. Y un consejo, si tú quieres adquirirla, Van Gogh va a tener ofertas del 6 al 14 de noviembre y el Black Friday del 20 al 26 de noviembre en todos sus productos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.